Bueno, vamos a presentar algunos ejemplos de vectores aleatorios, porque hasta ahora lo que dijimos fue todo muy abstracto. Vamos a mirar ejemplos concretos. El primero es reescribir de alguna manera un tipo de ejemplos con el que ya trabajamos en la práctica 1. Se tiene una urna con 20 bolitas rojas, 15 azules, 10 verdes y 5 anaranjadas. Extraemos 8 bolitas sin reposición y lo que nos va a interesar estudiar es la distribución del vector aleatorio X vector, digamos, que tiene 4 coordenadas, X1, X2, X3, X4, donde cada variable cuenta la cantidad de bolas del color correspondiente que fueron extraídas entre las 8 seleccionadas. O sea, X1 cuenta la cantidad de bolas rojas que fueron seleccionadas al extraer estas 8 bolas, etc. Entonces, por ejemplo, podría interesar calcular la probabilidad de obtener este resultado, que sería 5 bolas rojas, 2 azules, y una verde y 0 anaranjadas. Por supuesto, para que la probabilidad se pueda calcular, la suma de estas tiene que dar 8. Tiene que ser un resultado compatible, si no va a tener probabilidad 0. Y para este cálculo vimos propiedades de combinatoria que nos dicen cómo calcularla. Para obtener este resultado, de las 20 rojas, hay 20 tomados de a 5 formas posibles de elegir estas 5 rojas de entre las 20 disponibles. El principio de multiplicación nos dice, bueno, que esto se multiplica por la cantidad de formas posibles de elegir las 2 azules entre las 15 disponibles. Las 10 tomados de alguna manera de elegir la bolilla verde de las 10 disponibles y el 5 tomados de 0. Dividido en todas las maneras de obtener, de elegir 8 bolitas en un total de 50, que son todas las que hay disponibles, y para hacer este cálculo, por supuesto, lo que hacemos es las pensamos distinguibles. Bueno, si hacer esta cuenta, ese es el resultado. Este es un ejemplo de un vector aleatorio. Miremos otro más. Me interesa estudiar la relación entre distintas variables aleatorias medidas sobre el mismo individuo. Y acá lo que es nuevo o novedoso es esta parte de sobre el mismo individuo. Para ello, a 246 hombres adultos elegidos al azar, los vamos a llamar los pacientes, se les midieron varias variables antropométricas. Eso quiere decir que se les tomaron muchas medidas del cuerpo. Creo que son, bueno, entre ellas la edad, el peso, la altura, y un montón de contornos de tobillos, de abdomen, de cuello, etc. La base de datos tenía como creo que 29 variables, solamente vamos a mirar unas pocas ahora. Lo que interesa es saber, es poder decir algo de qué vínculos tienen entre sí estas variables. ¿Por qué? Porque si se arman patrones que reflejen el vínculo entre ellas en poblaciones sanas, uno puede, a partir de ellas, contribuir al diagnóstico del estado de salud de un paciente. O también, algunas medidas muy precisas del porcentaje de grasa corporal son bastante difíciles de obtener. De hecho, el paper donde saqué estos datos relata cómo al paciente se lo mete en una bañera para medir la cantidad de líquido que desplaza cuando se sumerge y así poder calcular alguna medida de grasa corporal que comparan en ese trabajo. Y bueno, como eso es bastante difícil de hacer, su valor en un individuo se podría predecir si uno tuviera un modelo matemático que estuviera bien calibrado a partir de otras mediciones. No vamos a hacer nada tan sofisticado acá, pero simplemente les quiero presentar cómo se estudiarían estas variables. Acá está la cita, si les interesa, y en esta es un paper originario de una revista de medicina, y que después lo tomó una revista de estadística en educación, que después lo tomó un libro de estadística con el cual yo entré en contacto con este conjunto de datos.
Bueno, ¿qué variables definimos entonces? Vamos a definir para cada paciente o para cada individuo de la muestra la edad, la altura, el peso, el contorno del cuello, que se mide de una manera muy precisa, el contorno del pecho, del abdomen y del tobillo. Estas son 7 variables medidas para un mismo individuo, está repetido en 246 individuos. Entonces lo que nos va a interesar es el vector aleatorio X, que tiene 7 coordenadas. Entonces, si nos queremos dar una idea del comportamiento univariado, quiere decir de cada variable por variable, lo que podemos hacer es un histograma de cada variable, como vimos cuando generamos variables aleatorias. Digamos, podemos tomar las edades de las 246 personas y hacer un histograma para saber cómo es más o menos la edad de este conjunto de pacientes. Podemos hacer lo mismo para la altura, podemos hacer lo mismo para el peso. Lo que vamos a hacer acá es tratar de entender algo mínimo, descriptivo solamente, para presentarlo a modo de ejemplo, entender el comportamiento conjunto de las variables. Entonces lo que podemos hacer es un gráfico en R2 de las observaciones. Para hacerlo en R2, digamos, tomadas de a pares. Se podría hacer hasta un gráfico, digamos, en R3, pero vamos a presentar este sencillo. Estos gráficos en R2 se llaman gráficos de dispersión o en inglés scatter plots. Vamos a ver algunos de los posibles. Bueno, hagamos el scatter plot de este que está acá. Analicemos del peso versus la altura. Bueno, algunos le dirán altura versus peso. Peso en el eje Y, altura en el eje X. ¿Qué estamos graficando acá? ¿Qué hacemos en el scatter plot? Bueno, acá ponemos cada puntito que está en este gráfico representa la altura y el peso de la misma persona. Altura, que es la variable x2, peso, que es la variable x3, evaluadas en la misma persona. Cuando hablo de un paciente, una persona, un individuo del estudio. Por ejemplo, ¿qué significa este punto 175-120, este de acá? Esto significa que en el estudio de las 240 y algo de personas, una de ellas tiene, que son hombres, mide 1,75 m de altura y pesa 120 kilos. Porque la altura está medida en centímetros y el peso en kilos. ¿Qué ganamos con este gráfico? Bueno, primero digamos lo que perdemos con este gráfico. Perdimos la identificación del paciente. No sabemos si ese es el paciente 8, si es el 40, si es el 33. Pero lo que ganamos es darnos una idea, una noción general del patrón que siguen las variables que están involucradas en este gráfico. Entonces vamos a analizar las variables de este gráfico en particular. Miremos el vínculo de peso y altura. Hay una relación creciente, o sea, que es a mayor altura hay, en general, mayor peso. No es que estrictamente es creciente, pero en general hay una tendencia, una asociación, que a mayor altura las personas tienen en general mayor peso. Sin embargo, esta relación creciente que encontramos está sujeta a mucha dispersión. Para una altura dada, no sé, 1,80 m, hay personas que tienen mucha variabilidad. La variable peso es muy variable, no está determinada de manera muy acotada. Hay bastante dispersión. Y los datos globalmente quedan acomodados de una manera elíptica. Una elipse bastante laxa, digamos. Bueno, ¿qué pasa si hacemos graficamos otras variables? Acá está la variable edad versus la variable altura. Es lo mismo que antes. Acá lo que podemos ver es que francamente no hay mucha relación entre las variables. Fijada una cierta altura hay todas las edades, fijada otra altura hay todas las edades, fijada una cierta edad hay todas las alturas, como era esperable, digamos.
hay mucha dispersión en ambas variables, incluso para cada valor o cada rango de valores de una tenemos mucha dispersión de la otra, y los datos quedan de alguna manera acomodados de forma circular, no elíptica, sino más bien circular. Acá tenemos otro par de variables, que es el contorno del pecho, que está ubicado en el eje X, y el peso en el eje Y. Y acá vemos también que hay una relación creciente entre ambas variables, que es más fuerte en el sentido que hay menos dispersión, que fijado un cierto contorno de pecho, casi se quedan descartados ciertos valores de peso, digamos. Si el contorno de pecho de la persona es de 90 centímetros o menos, eso descarta todo peso, digamos, superior a 80. Ahí podemos decir que una recta resume de una manera bastante buena el vínculo entre ambas variables. Ven que todas estas son descripciones cualitativas, ¿no? Y los datos ahora también están acomodados de una forma elíptica, solo que la elipse es más como achatada en una dirección. Digamos, el eje menor de la elipse es más chico que el eje mayor. Vamos a un tercer ejemplo, la temperatura máxima y mínima en Argentina. En la página web del Servicio Meteorológico Nacional están subidos los datos de temperatura máxima y mínima diaria registrados durante el último año. En el momento que uno acceda, te dan los datos del año anterior. Desde ese día, de 365 días para atrás respecto a ese día. En todas las estaciones meteorológicas que hay, en particular hay varias ubicadas en los aeropuertos. Hay muchas variables que se pueden consultar, las precipitaciones, la velocidad del viento, la radiación solar, la presión y otras. Lo que yo hice para contar un ejemplo, para tener variables sencillas de explicar y que yo pudiera entender, es bajar estas variables que son x1 y x2. X1 registra la temperatura mínima y X2 registra la temperatura máxima en la ciudad de Buenos Aires, y en el momento que las registra es cada una en un día diferente. Entonces, lo que uno está pensando es que cuando elige un día, cuando fija el día, fija el valor de x1 en omega y x2 en omega, y acá omega pequeño es un día. Y también, para poder visualizarlas, miramos la temperatura mínima y máxima de Ushuaia, la temperatura mínima y máxima de Resistencia y la temperatura mínima y máxima de Jujuy. Hay 132 localidades que se pueden mirar. 123. Entonces, podemos hacer estos gráficos, por ejemplo, para darnos una idea de lo que pasa, que son la temperatura mínima siempre en el eje X, y la temperatura máxima en el eje Y, y están separados por ciudades y pintados de los colores que fueron descritas las variables en la página anterior. Si queremos ver, definir, relatar un poco cuál es el vínculo entre estas variables, vemos que hay relación creciente a mayor mínima, mayor máxima, en este caso es muy claro. En algunas regiones la asociación es más fuerte que en otras. Y hay distinta dispersión o variabilidad dependiendo del distrito. Y acá vemos que los datos no quedan ubicados de una manera elíptica. Estos son como más bien no sé si, capaz que un rectángulo podría definir mejor estos datos, no sé. Y por supuesto se ven en el gráfico que en Ushuaia hay temperaturas más bajas en general que las de capital, porque este amontonamiento de datos queda por debajo que el de este. Los 4 gráficos tienen la misma escala para que sean comparables. Y acá uno puede ver que en Jujuy la dispersión es mayor que la de Ushuaia, incluso la de Ciudad de Buenos Aires. Y lo otro que uno podría hacer es
fijarse para el mismo día qué relación tienen, por ejemplo, las temperaturas mínimas registradas en Ciudad de Buenos Aires y Ushuaia, o sea, cada uno de los puntos acá representa la temperatura mínima que hubo ese día en la Ciudad de Buenos Aires y la temperatura máxima. Acá están la temperatura, dije mal, mínima que se registró en la Ciudad de Buenos Aires y la mínima que se registró en Ushuaia ese día. Y para cada circulito de este gráfico es la temperatura máxima que hubo ese día en Buenos Aires y la temperatura máxima que hubo ese día en Ushuaia. Esto es solo a nivel ilustrativo, ¿está bien? Es como para mostrarles qué tipo de relaciones hay entre las variables. No vamos a modelar estas variables en el curso. Hay relación creciente, lo que a los meteorólogos puede interesarles es encontrar patrones geográficos, patrones temporales. Acá no están metidos las temporadas, o sea, si es invierno, verano, las fechas. Se podrían hacer de hecho se hacen muchos estudios interesantes. Y solamente quería contarles que estos son gráficos descriptivos y que están dando vuelta. Y el cuarto ejemplo para describir es como un poco más en el espíritu de la materia. El primero lo era y este también lo es. O sea, no basado en datos, que sería lo siguiente. Alicia y José acordaron encontrarse a las 8 de la noche para ir al cine. Como no son puntuales, se puede suponer que los tiempos X e Y en que cada uno de ellos llega son variables aleatorias con distribución uniforme entre las 8 y las 9. O sea, X es el momento en el que Alicia llega al cine, e Y es el momento en que José llega al cine. Y lo que uno puede asumir es que como no son puntuales, no van a llegar a las 8 de la noche, van a llegar de acuerdo a una distribución continua, uniforme, concentrada en el intervalo 8-9. O sea, tienen la misma chance de llegar entre las 8 y las 8 y 10 que entre las 9 menos 10 y las 9, por ejemplo. Además vamos a suponer que los tiempos de llegada son independientes, cosa que voy a formalizar en breve, en unas páginas más, pero es como un ejemplo. Ya sabemos lo que quiere decir independencia de eventos. Concédame la licencia de que se pueda entender que los tiempos de llegada sean independientes. Ambos están dispuestos a esperar al otro no más de 10 minutos a partir del instante en que llegan. Bueno, son son un poco impuntuales, son bastante impuntuales y muy exigentes, la verdad. La pregunta que queremos atacar, no vamos a calcular nada en este momento, pero con este ejemplo queremos atacar esta pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que se encuentren? Entonces yo ahora voy a poner la probabilidad de qué evento estoy queriendo calcular. Les propongo que paren el video acá un ratito y piensen cómo se matematizaría esta probabilidad. O sea, ¿qué es lo que me están preguntando? La probabilidad de qué cosa me preguntan cuando me preguntan la probabilidad de que Alicia y José se encuentren, sabiendo que están dispuestos a esperarse nada más que 10 minutos. Bueno, yo pongo el evento. Para que se puedan encontrar, lo que tiene que pasar es que la distancia entre el horario de llegada de Alicia y el horario de llegada de José sea más chico que 10 minutos, que como esto está medido en horas, sería más chico que un sexto. Que sería, bueno, los 10 minutos. Un sexto de hora. Y lo ponemos en módulo porque no sabemos cuál de los dos llega primero. Entonces lo que vamos a necesitar calcular para poder responder esta pregunta es la probabilidad de que el vector XY pertenezca a una cierta región, un conjunto de R2, que va a ser moreliano.
Ahora, lo que dice esta frase de acá es que en realidad sabemos la distribución de X, la conocemos, porque X es un uniforme entre las 8 y las 9, y también es un uniforme entre las 8 y las 9, pero para poder calcular esta probabilidad, no nos basta con la información que tenemos. Tenemos que entender o ser capaces de modelar bien la probabilidad conjunta de X e Y. Bueno, esto, digamos, termina con los ejemplos y voy a hacer acá una pausa.